Bien, quiero hablarles sobre ética y corrupción. Quisiera empezar por presentar algunos datos generales. Probablemente ustedes hayan visto este mapa en algún momento. Es la representación gráfica del índice de percepciones de corrupción. Transparencia Internacional es la organización a la que pertenece Proética, produce este índice desde hace ya 20 años casi. Lo que hace este instrumento es organizar, ordenar a los países de acuerdo a si son percibidos como más o menos corruptos, y se podrán imaginar que aquellos países que están en un color rojo más intenso son aquellos que son percibidos como más corruptos. Aquellos que están en un color más amarillo, más clarito, son aquellos que son percibidos como menos corruptos. Pueden ustedes ver ahí un patrón, ¿verdad? Una franja muy gruesa de países rojos, rojo intenso, rojo ladrillo, hacia el sur y hacia el este, ¿no? Ahora, ¿esto qué nos dice? Básicamente nos dice que la corrupción es un problema bastante extendido, bastante persistente. Como les digo, esto se hace desde hace 20 años y la cosa no ha cambiado mucho desde entonces, ¿no? Ahora, la corrupción, además de un problema persistente y extendido, es también un problema, llamémoslo, muy variado. Uno puede encontrar prácticas de corrupción muy comunes, muy estándar, muy de manual, ¿no? El libro de texto, ¿no? La típica coima a un policía de tránsito para que le perdone una multa, ¿verdad? Típico, pequeño, sencillo, una interacción, una sola vez, se acabó el problema. Sin embargo, la corrupción puede llegar, como nos ha mostrado últimamente la realidad, puede llegar a adoptar manifestaciones muy complicadas, muy complejas. Ustedes van a ver en este gráfico que está acá, donde obviamente no entienden nada, y es a propósito también que no lo entiendan. Esto es resultado de un estudio que estamos por publicar en las próximas semanas. Lo que tenemos aquí es la representación de las interacciones de Lava-Jato, del caso Lava-Jato en el Perú, a partir de los documentos oficiales que están en manos de la justicia brasileña. Están las interacciones entre todos los agentes, actores, empresas, personas, cuentas, proyectos vinculadas a Lava-Jato que están registradas en la justicia brasileña hasta noviembre del año pasado, ¿no? Seguramente con todo lo que se ha visto últimamente esto ha aumentado. Pero vean ustedes la maraña de complejidad a la cual nos enfrentamos, ¿no? Aquí hay unas 900 interacciones, más o menos. Entonces, fenómeno persistente, extendido, muy variado, puede ser muy simple, puede ser muy complejo. Y además no se limita de ninguna manera a aquellos países que vimos en la franja roja intensa, ¿no? Decir algo así sería un despropósito. Algunos ejemplos de casos de corrupción vinculados a países percibidos como muy poco corruptos. El año pasado, tan solo, en octubre o en noviembre del año pasado, el Banco de Dinamarca, solamente para el registro, Dinamarca es el país que quedó mejor rankeado en el índice de percepciones del año pasado. El Banco de Dinamarca, una de sus filiales, fue descubierta lavando dinero de corruptos de Rusia, Ucrania, Azerbaiyán, por 200.000 millones de euros, ¿no? Lavando dinero por 200.000 millones de euros. Se descubrió además que los funcionarios de ese banco sabían o no habían cumplido con los procesos de debida diligencia, y si lo habían hecho no lo habían reportado como debían haberlo hecho. Conocen ustedes, me imagino, el caso de Volkswagen. Volkswagen en el año 2015 fue descubierta habiendo llevado a cabo recurrentemente
la manipulación de sus registros de gases tóxicos, ¿verdad? Para poder cumplir para poder falsear esos datos y cumplir con las regulaciones, ¿no? Apple, en el año 2006, se descubrió que tenía una subsidiaria en China, si no me equivoco, donde sus trabajadores de esta empresa proveedora trabajaban prácticamente en condiciones de semiesclavitud. ¿Cómo le llegaba esto a Apple? Básicamente porque se conoció que los funcionarios de la empresa conocían de esta situación y aún así no hicieron nada para cortar el vínculo con ese proveedor, que era Foxconn. Probablemente uno de los más conocidos es el de Walmart, una empresa que en el año 2003, esta empresa de retail, que en el año 2003, para poder poner un local en la Ciudad de México, sobornaron a los funcionarios municipales para poder cambiar la zonificación cerca de las pirámides de Teotihuacán, ¿no? Este caso se descubrió en el año 2012 y ganó un premio del periodismo de investigación. Entonces, la corrupción está por todos lados, se presenta en manifestaciones muy diferentes, no responde está en países grandes, países pequeños, ¿no? Veamos ahora un poquito de datos con respecto a la actitud de los ejecutivos de empresas frente a la corrupción. EY, ¿no?, la empresa auditora, tiene una encuesta global sobre fraude y corrupción. Estos datos son del 2016. Le preguntaban a ejecutivos de distintos países qué cosas estarían dispuestos a realizar ellos para que en situaciones de crisis la empresa sobreviva, la empresa salga adelante, ¿no? Y los ejecutivos, ahí tienen las respuestas, ofrecer entretenimiento, ¿no?, a funcionarios que podían ayudarlos, 24%, pagos en cash, 13%, dar regalos o falsear datos financieros, ¿no? 36% decía que al menos una de esas con seguridad lo harían, ¿no? O sea, un tercio de estos ejecutivos de todas maneras llevarían adelante alguna de estas conductas para poder salir adelante. Le preguntaban también si percibían que la corrupción y el soborno eran habituales en la forma de hacer negocios en sus países, ¿no? Y ustedes encontraban que a nivel global, ¿no?, es decir, el total de los ejecutivos encuestados, un 40% de ellos consideraban que sí, efectivamente, en el país donde operaban, la corrupción y el soborno eran la regla al momento de hacer negocios, ¿no? En aquellos mercados desarrollados, la proporción se reducía al 20%. Ojo, hablamos de mercados desarrollados, hablamos de países OCDE, ¿no?, a donde queremos llegar como país. Esos países, el 20% de los ejecutivos encuestados consideraban que ahí se pagan sobornos para hacer negocios, ¿no? Y en mercados emergentes, como el nuestro, el 50% consideraba que la situación era así de extendida. Ahora, ya no hablemos solamente de ejecutivos empresarios, hablemos un poco de las personas, nosotros, los peruanos, las peruanas. La encuesta nacional de corrupción que hace Proética cada 2 años, estos datos son del año 2017, nos muestra la tolerancia de los peruanos ante la corrupción, ante distintas conductas de corrupción, no conductas de gran corrupción, ¿no? No estamos hablando acá de Odebrecht, no estamos hablando de Lavajato, estamos hablando de cosas como, por ejemplo, pagar una propina para que a uno le perdonen una multa o para agilizar un trámite, ¿no? O, por ejemplo, que una autoridad elegida le pague con puestos de trabajo a sus simpatizantes que están poco calificados, pero que lo han apoyado en la campaña electoral, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí es una distribución según los niveles socioeconómicos. El nivel A más alto y el nivel E el más bajo, ¿no? Y tenemos una distribución según la actitud de las personas. Las barras negras representan aquellas personas que rechazan tajantemente esa conducta. Las barras blancas representan aquellas personas que abrazan, digámoslo así, esa conducta, ¿no?
Y la barra gris, que es la más interesante, son aquellas personas que no se muestran ni un rechazo tajante, ni claramente dispuestos a justificar la conducta, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, en ningún caso, el rechazo tajante pasa de la mitad de las personas de ese nivel socioeconómico. En ningún caso, ¿ya? Esto quiere decir, ciertamente hay algunos patrones, pero esto quiere decir que ningún sector socioeconómico de nuestro país es claro con respecto a qué conductas deben ser rechazadas, ¿no? Esto tiene que ver con piratear servicios de agua, luz, cable, y ven también que se reproduce esa situación que hemos visto. Ahora, veamos, si nosotros hacemos un cálculo de esas conductas a lo largo de los años, porque esta es una encuesta que se ha hecho desde el año 2002, y lo contrastamos con la indignación de los peruanos frente a la corrupción, ¿ya? Esta línea azul representa en esa misma encuesta la cantidad de peruanos que encuentran que la corrupción es uno de los principales problemas del país, ¿no? Entonces ustedes ven que desde el año 2002 la indignación frente a la corrupción ha aumentado notoriamente, y ahí está la línea de tendencia. ¿Bien? Sin embargo, contrastémoslo con lo que acabamos de ver hace un rato, la tolerancia a estas conductas más bien cotidianas, normalizadas. Y vamos a ver que la cosa no se ha movido mucho desde el año 2006, que fue que empezamos a hacer esa medición de conductas, ¿no? Entonces, hay un sólido 2/3 de peruanos que toleran conductas de corrupción como las que hemos visto, ¿no? Ahora, ¿qué consecuencias trae esto? Vamos a machacarlo un poquito porque siempre está bueno tenerlo claro, ¿no? Hay costos de distinto orden, costos macroeconómicos, ¿no? Por ejemplo, en el año 2017 se anunció, el Ministerio de Economía y Finanzas dijo que la paralización del gasoducto surperuano iba a costar el 1% del PBI de esa época, ¿no? Que se reflejaba pues, en miles de puestos de trabajo en incertidumbre, quiebras de empresas, ¿no? Yo creo que todos tenemos algún amigo, primo, familiar, empresario que tenía algo que ver con la cadena de pagos de Odebrecht, ¿no? Y se vio afectado o afectada, ¿no? La Contraloría General estima desde hace algunos años que la pérdida de presupuesto público por corrupción llega al 10%, ¿no? Que es un montón de plata. Ahora, hay también consecuencias sobre el ambiente de negocios, se vicia el ambiente de negocios. 60% de peruanos cree que la corrupción perjudica gravemente el desarrollo de las empresas de nuestro país, y aquellos que creen que se perjudica mucho llega al 90% prácticamente, ¿no? Pero finalmente hay una afectación sobre la confianza entre las personas, ¿no? 41% de peruanos, nuevamente esto es un dato de nuestra encuesta, cree que no se puede confiar en el otro, ¿no? En la otra persona, en el vecino, no se puede confiar, ¿no? Entonces, ¿qué sociedad construyes sobre la base de desconfianza? Bien complicado, bien difícil. Ahora, frente a toda esa situación, ante todo ese panorama tan complicado, ¿qué papel pueden jugar los códigos de ética y el impulso de la ética, sea pública o sea privada, como solución, como avance, ¿no? Primero, algo que decía ya Eduardo en su presentación, el código de ética tiene que establecer estándares de conducta, ¿no? Recuerden ustedes esas barras grises que vimos hace un rato, esas barras grises de gente que no rechaza, pero que tampoco lo considera como que la mejor solución posible, ¿no? No se muestra tajante para rechazar la corrupción. Entonces, esa barra gris, que es tan predominante en los gráficos que hemos visto, tiene que reducirse. Y solo se puede reducir si es que sabes que eso está mal, ¿no? Entonces, hay un grupo muy importante de peruanos a los cuales se les tiene que enseñar, informar, y los códigos de ética pueden avanzar en esa línea, ¿no?
Eso permite, por supuesto, desarrollar acciones de capacitación, sensibilización, entrenamiento ético, ¿no? Ahora, eso ciertamente no basta, y también ya lo señaló Eduardo, hay que combinarse con otras acciones. Esto requiere que hayan otras medidas dentro de las organizaciones, sean públicas o sean privadas, o gremiales, ¿no? Transparencia, rendición de cuentas, control, incentivos, sanciones. ¿Bien? El reto finalmente es desarrollar instrumentos éticos que puedan servir para dar esa orientación que se requiere, esa guía de conducta que se requiere, establecer los incentivos y las sanciones, dejar en claro qué cosa va a pasar, cuál es la responsabilidad de la persona que infringe esas conductas, ¿no? Por supuesto, en nuestro país hay un ecosistema de planes y políticas que pueden ayudarnos a fortalecer nuestras iniciativas. Hay un Plan Nacional Anticorrupción, hay planes institucionales anticorrupción, hay planes de cumplimiento corporativo, en fin, hay una serie de instrumentos que se pueden tomar como ejemplo, que se pueden adoptar, ¿no? Así que yo quisiera dejarlos con una pequeña reflexión. Adam Smith, por supuesto, todos lo conocen por su aporte a la economía, sin embargo, muchos olvidan que Adam Smith era básicamente un filósofo, ¿no? Y él se preocupaba mucho por las relaciones entre las personas, ¿no? Y él decía una cosa muy interesante, ¿no? La gente del mismo oficio rara vez se reúne, así sea solo para divertirse, para tomarse unas cervezas, ¿no? Para conversar, para jugar fútbol, sin que la conversación termine en una conspiración contra el público o en un estratagema para aumentar los precios, ¿no? Esa es una frase de La riqueza de las naciones que viene muy a cuenta de nuestra situación. A mí me sonaba Club de la Construcción, Club de la Construcción es lo que me sonaba en la cabeza cuando recordaba esa frase de Adam Smith. Bien, eso es